a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo número 13, por favor. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo número 13, y vamos a darle lectura al versículo 11, por favor, del versículo 11 al versículo número 14. Indíqueme, he venido aprendiendo, enseñando sobre la inminente venida de Cristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, que nos concedes estar aquí en tu casa. Es de regocijo, Señor, estar entre la familia de la fe, contemplando tu grandeza, alabando tu nombre a través de la música, escuchando testimonios, Señor, de cuán grandes cosas tú sigues haciendo en medio nuestro, y aún, Señor, donde nosotros no vemos y no estamos, pero tu gracia está presente. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de poder abrir tu palabra y estudiar. Te rogamos pues para que ahora me concedas la gracia y poder predicar y traer este mensaje a tu iglesia, que sea, Señor, de advertencia, que sea de confrontación, que sea de edificación y de consuelo a cada uno de nosotros. Mientras que en medio nuestro, Señor, te daremos a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Siéntese, por favor, mis amados hermanos. Gracias por su paciencia. Bien, hemos estado predicando sobre esta serie de mensajes que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y hemos hablado, amados hermanos, que la segunda venida de Cristo tiene que ver entonces, ¿verdad?, con la esperanza que hay en nosotros, con la verdad que nosotros hemos abrazado y con aquellas verdades que nos estimulan y que nos deben de impulsar, de dirigir hacia una espera paciente, pero también hacia un inminente regreso en el que requiere que cada uno de nosotros, como creyentes en la fe y como hijos de Dios y como parte de la familia de la fe, tengamos las actitudes correctas entre tanto que Él viene por su iglesia. Como le pudiera decir, es como aquello que se aproxima a usted y que está usted listo, preparado para darle la bienvenida, y que requiere de toda su concentración, de toda su preparación, que requiere de todo lo que involucre su persona, a fin de estar preparado para ese momento. Es inminente, en otras palabras, no es que solo sea un cuento, no es que solo sea un mito o una fantasía el regreso de Jesucristo a este mundo y por su iglesia, sino que es una realidad, y esa realidad debe de formar parte de nosotros como una palabra de esperanza, de consuelo, pero también de advertencia. Y es ahí donde estamos nosotros concentrándonos, hermanos. La vez pasada estuvimos mirando la primera característica o la primera actitud que requiere de la iglesia de Jesucristo, de usted y de mí, para poder esperar el inminente regreso de Cristo. ¿Cómo nosotros esperamos la llegada o la venida de Cristo? Algunos pudiéramos pensar que, bueno, solamente es suficiente con estar yendo a una iglesia, con formar parte de una iglesia, con estar involucrados en el servicio de la iglesia.
Hay quienes pudieran pensar, bueno, hay que apartarnos totalmente de las cosas del mundo e irnos tal vez a un lugar ermitaño donde no tengamos que involucrarnos en cuestiones de esta vida, de este mundo, y esperar allí la venida de Jesucristo. Y otros que pudieran pensar, bueno, tengo la salvación segura, ya arreglé cuentas con Dios, mi vida pasada ha sido perdonada, por lo tanto tengo mi salvación, nada me condena, por lo tanto no tengo nada más de qué preocuparme. Y alguien pudiera pensar de alguna de estas formas, pero yo quisiera, a través de los próximos minutos, dar entonces, amados hermanos, una motivación más, y al mismo tiempo de parte de la palabra de Dios, las instrucciones de cómo cultivar esas actitudes en cada uno de nosotros. ¿Es inminente el regreso de Cristo? Desde luego que sí. Hablamos ya la primera parte, lo que significa el inminente regreso de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nos preparamos para ese encuentro? La primera actitud que vimos, y creo que hablamos de ella la semana pasada, fue el llamado a despertar. Vea por favor ahí Romanos, en el capítulo 13 que leímos, versículo 11. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice: y esto, mis amados hermanos, que conocemos ya el tiempo, que es ya hora de levantarnos. En otras palabras, no ignoramos el tiempo. Y dijimos aquí que tiempo en este pasaje no alude al cronos, al tiempo cronos, ¿verdad? Donde viene la palabra cronómetro. No alude al tiempo de un reloj, sino alude al tiempo de una era o una generación. Aquí la palabra tiempo significa, ¿verdad?, en griego kairos, que significa era o generación. Por lo tanto, Pablo estaría diciendo: y esto, conociendo la era en que vivimos, que es hora ya de levantarnos. La era en que estamos viviendo, dice Pablo, es la hora de despertar. Es la hora realmente de despertar de nuestro sueño y no permanecer ahí dormidos todavía, sabiendo que, vea más adelante, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Una cosa segura, que Cristo está más cerca de nosotros 2000 años que los primeros creyentes que creyeron en el Señor. Cristo está más cerca de usted y de mí 2000 años que Pedro y que de Pablo y que de Pedro, hermanos. Lo cual significa entonces que estamos en una era que nos está llamando a despertar de una manera urgente. Esto no da cabida como para que la gente esté diciendo, bueno, la gente siempre ha dicho lo mismo de tiempo y tiempo y tiempo. Y déjeme decirle que la gente inconversa, los que no entienden, amados hermanos, la profecía, es lógico como un creyente, como nosotros como creyentes, entender que la gente que no tiene el conocimiento de las promesas de Dios duden en cuanto a la venida de Cristo. Tal vez inclusive ni siquiera les interese a ellos, ni siquiera se preocupen por ello. Pero aquellos que Pablo dice que amamos, aquellos que amamos su venida, aquellos donde el Espíritu Santo está hablando, de acuerdo a Apocalipsis 22, está clamando desde dentro de nosotros, diciendo: ven pronto, Señor Jesús. Para nosotros esto es una urgencia. Para nosotros debe ser una advertencia de despertar del sueño. Sigo leyendo el versículo número 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche definitivamente está avanzada. Alude, ¿verdad?, a cómo el enemigo ha tomado control, ventaja de la sociedad de este mundo, del sistema de pensamiento que está dirigiendo la gente hoy en día, y cómo estas tinieblas han avanzado tanto, mis amados hermanos, y cómo en eso mismo de la oscuridad ha ido avanzando. Vemos cómo el amor de muchos se enfría, vemos cómo la apostasía va ganando ventaja en la vida de la iglesia, cómo muchos se van desviando de la verdad. En otras palabras, la noche ha ido avanzando. El plan del enemigo ha ido trabajando en la mente y en la vida de muchos creyentes, desviándolos de la fe.
Pero esto no significa que el enemigo va o debería de ir ganando terreno. Más bien, amados hermanos, él está acelerando su plan maligno para mantener entretenida a la iglesia, para desviarnos de la fe, a fin de seguir durmiendo y no estar persuadidos de que es inminente el regreso de Cristo muy pronto. Por lo tanto, la primera advertencia y la primera actitud que nosotros debemos de cultivar es un llamado a despertarnos. Efesios capítulo número 5, acompáñenme brevemente por favor, quiero mostrarle algo interesante que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo número 5, versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo vas a andar. No andes como un necio, sino como un sabio. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vean un llamado específico para los creyentes a no imitar el camino del mundo, a no imitar la soberbia, la insensatez del mundo en el que vivimos. Vean, amados hermanos, que es un ruego de parte del apóstol Pablo hacia la iglesia y dice, ¿verdad? Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, para que la luz de Cristo te pueda iluminar, para que el entendimiento del Señor pueda traer entendimiento a tu modo de pensar, a tu modo de ver las cosas. Mira fíjate cómo vas a vivir, cómo vas a andar, cómo vas a invertir tu tiempo, cómo vas a invertir tus energías. No como el mundo en su necedad, sino con diligencia como persona sabia. Por lo tanto, es un llamado de urgencia a despertarnos. Bien, hay una segunda actitud. Y volviendo a Romanos, capítulo número 13, por favor. Versículo 12, la noche está avanzada, entonces se acerca el día. Ahora vea esa palabra que sigue. El inciso B del versículo 12, inciso C, perdón. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Bueno, por un lado, primeramente tenemos la primera invitación a cultivar en nuestras actitudes el despertar. La segunda, a cambiarse. Tiene que ver con cambiarse de vestimenta. Vea nuevamente el pasaje. Desechemos pues. Por un lado dice, es hora de levantarnos, versículo 11, versículo 12, ya la noche avanzada, así que desecha de ti, arroja de ti las obras de las tinieblas. La aurora, el amanecer que se está aproximando, indica que es tiempo, mis amados hermanos, de cambiar nuestras actitudes terrenales, humanas, a fin de nosotros desechar todo aquello que no agrada a Dios y vestirnos de aquello que agrada a Dios y que Dios desea ver en cada uno de nosotros. La figura que está Pablo presentando en este pasaje, en el versículo, vean que él dice, desecha pues las obras de las tinieblas. Pablo está poniendo, digámoslo de esta manera, usando una figura, una ilustración de un soldado que salió de su trabajo, llegó a su casa un viernes o un sábado, se cambió su ropa de trabajo, se puso su traje, se puso sus zapatos de charol brillosos, su corbata, ¿verdad? Y todo, se echó perfume, se perfumó y se fue de parranda. Ya ha estado de parranda todo el viernes por la noche, todo el sábado del día, todo el sábado de noche, todo el domingo inclusive. Pero ahora ya es el lunes por la mañana. Ahora se tiene que levantar. Bueno, el llamado es, ¿verdad? Despierta. El segundo, cámbiate de vestuario. Y la ilustración que Pablo está diciendo es, arroja de esas ropas apestosas, esos harapos con las que tú estuviste disfrutando tu parranda, tu fiesta. Esa es la ilustración del apóstol Pablo. Pablo, en otras palabras, está diciendo,
es hora de levantarte, pero no puedes seguir. No puedes seguir con esa vestimenta. No puedes seguir en la vida como creyente queriendo seguir en tu vida llevando las actitudes de una persona todavía que vive en los placeres de esta vida, de este mundo. Sino que ahora tienes que desechar. Y la palabra aquí desechar sugiere, la palabra desechar en griego está diciéndonos que tenemos que arrojar de nosotros, que tenemos que expulsar de nosotros. Esta palabra desechar en el Nuevo Testamento, allá en el Evangelio de San Juan, se usa 2 o 3 veces. Bueno, 3 veces se usa para referirse a una persona que ha sido expulsado de la sinagoga, que lo echaron, que lo corrieron para que nunca más vuelva. Lo encontramos por ahí en Juan capítulo 9, versículo 22, Juan capítulo 12, versículo 42 y Juan 16, versículo 2. Solamente en estos 3 versículos se usa ese verbo de desechar como a alguien que lo han expulsado. Por lo tanto, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Hay que expulsar de ti toda conducta pecaminosa. Expulsa de ti toda actitud que tenga que ver con la oscuridad. Desecha, aparta. No estés relacionado con esas cosas. No le des la bienvenida más. No le des cabida a tu modo de vida nuevo en Cristo. Te ha levantado ya de un estilo de vida totalmente corrupto, de un estilo de vida totalmente reprobado por Dios. Entonces no le des cabida a esas actitudes más en tu persona. Vístete, cámbiate de esas actitudes. Vayamos a Efesios una vez más, por favor. Ahí en el capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué significa esto? Vean cómo Pablo está trayendo una exhortación y está trayendo, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, un mandamiento a la iglesia, diciéndole: no te involucres, no formes parte, no te enredes, no participes de las obras infructuosas que tienen que ver con las tinieblas. Mire, para que me entienda, hay un dicho popular, ¿verdad?, que dice: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿correcto? Y no por el hecho de que usted no agarre el cuchillo y se lo entierre o degolle al pobre animal, no está usted participando en esa matanza, en ese asesinato de ese animal. Usted está participando. Cuando tengo un tío que él, cuando recién llegó de Sonora, él vivía en un estado, en el estado de Sonora, y se mudó a la ciudad Juárez, ahí. Y mientras él se podía establecer ahí en la ciudad, él y su familia, bueno, pues tenía experiencia en criar ganado y entre otros también, ¿cómo le llaman? Chonchos, ¿verdad? Puercos, cerdos, no sé cómo, chanchos. Y entonces él se dedicó a comprar, luego los engordaba y luego los mataba, y entonces hacía carnitas y chicharrones y todo eso, y lo vendía por ahí, y eso le fue muy bien por un tiempo. Y entonces me decía, cuando se veía solo, necesitado que alguien le ayudara, siempre yo ahí, usted sabe, más que nada iba para comer chicharrones y carnitas, pero me decía: no, ahora no vas a comer diokis, ahora me vas a ayudar. Entonces ya me invitaba y me decía: vamos a agarrar las manos, las patas, tú le agarras para que no se levante, mantén la cuerda estirada para yo entonces hacer mi trabajo. Y bueno, ya él hacía su trabajo. Usted sabe cómo se mata un cerdito. No le voy a explicar porque se me hace muy sanguinario, ¿verdad? Muy cruel. Pero bueno, ahí estaba yo tirando de la cuerda mientras él hacía su trabajo. Y luego, ya después de que se hacía todo, se quitaba el cuero y se hacía la carne y todo eso, entonces yo decía: matamos al marrano.
hicimos chicharrones, hicimos carnitas, cuando solamente yo había puesto nomás el jalar de la cuerda. Pero realmente, amados hermanos, estaba participando de ello. Usted sabe, hoy en día usted simplemente con el hecho de dar la bienvenida a alguien en su casa y esa persona haya cometido un homicidio, usted ya es cómplice. Si usted sabe, usted ya es cómplice de ese homicida, ¿correcto? Legalmente usted es tan culpable como el que lo ha hecho, simplemente por el hecho de darle la bienvenida a su casa, por verle prestado atención, oído a cómo él llevó a cabo, ¿verdad?, su homicidio. Bueno, ponga eso en mente y figure entonces lo que Pablo está diciendo aquí. No quiero que se involucren en cuestiones que tengan que ver con las obras de Satanás, con las obras de las tinieblas. No se involucren, no le den la bienvenida, no le aplaudan a esas obras de las tinieblas. Parece ser que entre más vivimos, más vemos, ¿no es cierto, hermanos? De repente me asombro cómo los creyentes muchas veces, amados hermanos, nos involucramos en pecados ajenos, participando de ello. Ahora, no quiero decir con esto que usted tiene que cerrar la puerta a todo el mundo, sino más bien lo que Pablo nos anima aquí es traer a la luz la verdad de las tinieblas. Vean lo que continúa diciendo el versículo 11, sino más bien que reprendedlas. El punto aquí es que no se quede callado, no se involucre, no se enrede en pecados ajenos, no se enrede en cuestiones de este mundo. Antes, repruébelas, condénelas, anúncielas y diga: esto no es correcto, esto no es bienvenido en mi casa, esto no es bienvenido en ti, hijo, en ti, hija, en ti, hermanos. Esto no es lo correcto como familia cristiana, no debemos de participar en ello. Algunos de repente por miedo a ser rechazados, algunos por miedo a ser avergonzados, algunos por temor a qué dirán, no reprendemos las obras de las tinieblas y guardamos silencio. Y preferimos mejor estar con bien y ganarnos el favor de esa persona y ser reprobados por Dios, que ganarnos el favor de Dios y tal vez, amados hermanos, echarnos de enemigo a esa persona. Realmente no nos vamos a echar de enemigo a nadie. Usted y yo tenemos el deber moral, por cuanto tenemos la luz de Cristo, el entendimiento de Dios y de su palabra, y esto a nosotros nos amonesta no solamente de no involucrarnos en los pecados de ellos, sino en reprender la actitud de ellos. A mí de repente me incomoda un poco tener que reprender a la gente. Usted sabe, no somos perfectos nadie, y esto no nos da hincapié para decir somos perfectos y voy a empezar a juzgar a todo el mundo. Aquí no estamos hablando de un juicio, de levantar juicio los unos a los otros, de reprobar a ver quién es mejor y a ver quién está mal. No, aquí significa: ves a esta persona que está haciendo algo indebido y te quiere involucrar en esa mentira, en ese engaño, en ese pecado. Reprende esa maldad, reprende ese error, reprende ese pecado. Llama a tu hermano, déjale saber a tus hijos que no estás tú de acuerdo con ello, que no lo vas a permitir porque es reprobable delante de Dios. Entonces, Pablo dice, ¿verdad? No te involucres en nada que tenga que ver con el pecado. Eso significa entonces desechar. Eso significa expulsar de nosotros todo aquello que tenga que ver con una conducta pecaminosa que ofende la gloria de Cristo, que ofende la gloria de Dios, la dignidad de Dios en nosotros por la fe en Jesucristo. Pablo usa con frecuencia figuras de cambiar de vestimenta. Usualmente en el libro de Efesios vemos vez tras vez versículos, pasajes que nos llaman o nos invitan a cambiarnos. Por ejemplo, vaya a un capítulo anterior, capítulo 4, ahí mismo de Efesios, versículo número 22. Vea, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. Desecha
abandónalo, expúlsalo de ti. El viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Bueno, si usted llama a su esposo viejo, no significa que tiene que echar al viejo fuera de la casa. ¿Qué significa el viejo hombre aquí? Ahí mismo nos da la respuesta, vea. El viejo hombre significa la naturaleza antigua que está viciada, que está impuesta conforme a los deseos que engañosos, a los deseos mentirosos, a la vanidad, a la vanagloria, en otras palabras. El versículo 23 dice: y no solamente expúlsalo de ti, sino que renuévate en un nuevo pensamiento, en una nueva moda o forma de pensar, de acuerdo a la voluntad de Dios, claro. Entonces, ve aquí que la invitación es: desecha aquellas cosas que están tan enraizadas en tu persona, en tu carácter. Simplemente póngase a pensar aquellas cosas, aquellas formas de expresarse con su familia, tal vez con sus amigos, tal vez aquella manera de usted conducirse en su trabajo. Algunos de nosotros estuvimos tantos años metidos, amados hermanos, en el error, en la mentira, en el engaño. Yo recuerdo, les platico a algunos de los hermanos, cuando recién yo me entregué al Señor Jesucristo a mi edad de por ahí 20 años de edad, por ahí, mi modo de hablar era totalmente diferente a lo que hoy en día es. Mi forma de hablar era muy estilo de la frontera de Ciudad Juárez, y hablaba todo con malas palabras, hablaba todo con doble sentido, hablaba todo con un vocabulario totalmente reprobable por la palabra del Señor. Y aún el pastor, los maestros, cuando estábamos estudiando, me decían una y otra vez: tienes que dejar de hablar así. No puedes estar predicando y meter esas palabras y esos dichos de la calle. No puedes. Tal vez para la gente decían algo cómico, gracioso, pero no es lo correcto. Bueno, ¿sabe qué? Tuve que hacer que ese viejo hombre fuera muriendo poco a poco. No lo he terminado de matar en mí, quiero reconocer eso. No le he acabado de dar muerte en mí, pero de seguro, amados hermanos, estoy esforzándome en ir desechando cada una de esos hábitos y de esas costumbres engañosas que de repente quieren resaltar en mí. El modo como usted se expresa con su esposa, con sus hermanos, la manera en como usted empieza, ¿verdad?, con las demás personas. Eso tiene que ver entonces cómo el viejo hombre o lo domina a usted, o el nuevo hombre creado en Cristo Jesús domina al viejo hombre. La invitación entonces de Pablo es esta: en cuanto a la pasada manera de vivir, desechen esa forma de vida. Un pasaje más, Colosenses capítulo número 3, vaya por favor conmigo. Colosenses capítulo 3, vea el versículo número 8. Pero ahora dejad también ustedes todas estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, si usted quería saber cuáles son esas cosas que forman parte del viejo hombre, ahí las tenemos: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, las mentiras, no mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con todas sus obras, con todos sus hechos. Entonces, la naturaleza caída del ser humano, mis amados hermanos, la naturaleza caída del hombre está totalmente corrompida. Nuestra naturaleza, humanamente hablando, está, amados hermanos, estropeada por el pecado. A los niños pequeños no les tenemos que enseñar la maldad, porque su corazón ya es un corazón lleno de maldad, y solamente es cuestión de días que ese corazón se rebele y empiece a sacar lo malo que hay en él. ¿Por qué razón su corazón de estos pequeños está lleno de maldad? Porque está corrompido por el pecado, porque su naturaleza está corrompida por causa de la caída de Adán, del hombre. Perverso es el corazón más que todas las cosas, dice el profeta. A los niños no les tenemos que enseñar a mentir, no les tenemos que enseñar a odiar, a pelear, no les tenemos que enseñar a ser egoístas, egocéntricos, mentirosos, orgullosos. Ya está en su corazón.
Lo que usted y yo tenemos que enseñarle a esos niños son cosas buenas, lo que no hay en su corazón. Usted tiene que enseñar el temor a Dios. Usted tiene que enseñar obediencia a la palabra de Dios. Por eso a veces decimos, pero yo no sé por qué mi hijo salió así. Aquí nadie hacemos eso. Aquí en la casa todos somos, ¿verdad? Blancas palomitas. Yo no sé de dónde salió mentiroso, o ladrón, o homicida, o narcotraficante. Nadie en la familia, ni siquiera se juntó con nadie. No tiene que juntarse con nadie, no tiene que ver nada, no tiene que escuchar nada, porque ya está en su corazón. Por eso, una vez más, Pablo dice, y juntamente con todas esas cosas, desechen pues estas otras cosas. Por lo tanto, amados hermanos, el vestirse significa desechar, despojar de nosotros todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, nuevamente la palabra despojar, despojémonos de todo peso y del pecado que nos persigue, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vea entonces que hay cuestiones de nuestra naturaleza pecaminosa o de nuestra forma de vida pasada fuera de Cristo, que a usted y a mí, ponga atención, nos va a estorbar en nuestro caminar cristiano, que nos va a detener, que no nos va a dejar correr libremente la carrera. Déjeme decirle un ejemplo. Mire, algunos de nosotros tenemos malas actitudes. Yo me cuento entre ellos. De repente respondemos con malas actitudes. Un saludo se lo negamos. Llegamos de malas, venimos enojados con la familia porque ya es tarde, porque no desayunamos, o porque no hubo café, o porque no hubo leche para el café, para desayunar, etcétera, o porque simplemente el tren se nos atravesó y tenemos que estar temprano. No llegamos temprano. Y viene corriendo, y los hermanos gentil y amablemente están allí, o están dándole la bienvenida y le están diciendo pase, para entrar con todo el corazón, con toda la sinceridad y humildad del mundo, y usted ni siquiera les extiende la mano. Usted ni siquiera les da una sonrisa. Usted pasa desapercibido. Usted los ignora tal vez. Así somos por naturaleza, amados hermanos. Esas actitudes que aparentemente son inofensivas, ¿sabe qué? Le están estorbando en su caminar, en su crecimiento espiritual. ¿Dónde está? ¿Dónde queda la gracia de Dios allí? ¿Con qué actitud usted podría presentarse delante de Dios con acción de gracias cuando venimos con las pulgas, ¿verdad?, enchinchadas? Cuando venimos ya molestos o enojados. Ve entonces cómo esas pequeñas cosas pueden estorbarnos. Versículo 1 del capítulo 12, una vez más lo vuelvo a leer. Despójense de todo peso y del pecado. Así que no solamente es el pecado que le estorba, sino cuestiones que están estorbándole en su carrera, en su caminar, que son un peso, un cansancio, un agobio. ¿No encuentras la paz con Cristo? Porque no te has humillado con tu hermana, con tu hermano. No hemos arreglado nuestras diferencias entre el matrimonio. ¿Sabe que ese es un peso abrumador? Hay algo que usted no ha revelado a Cristo y no le ha pedido perdón a Dios. Recuerda, David en una ocasión pecó, cometió adulterio, cometió homicidio, mintió, y estuvo tal vez por 1 año o más guardando silencio y no se arrepintió delante de Dios. Y ese pecado fue tan abrumador que le produjo ansiedad, depresión, insomnio, hasta reumatismo y fiebre. Dice que sus huesos empezaron a envejecer, perdió el gozo, no tenía ganas de seguir adelante. La Biblia dice que él guardó silencio y no lo quiso traer delante del Señor. Su caminar no prosperó. La Biblia dice que aquel que peca y no confiesa su pecado no prosperará. Ese es un peso, mis amados hermanos. Usted ha cometido algún error delante del Señor, algún pecado, y no lo ha traído a la presencia del Señor en arrepentimiento. Ese es un peso abrumador para usted. Y se pregunta, ¿por qué no tengo ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué no siento el mismo amor por mi cónyuge, por mis hermanos, el mismo amor por el Señor?
¿Por qué no tengo la misma intensidad de adorar, de alabar a Dios? Ahí está la respuesta. Hay un peso abrumador en su alma, en su espíritu, o tal vez hay un pecado que le está estorbando su caminar, su crecimiento en el Señor Jesucristo. Santiago, ¿qué nos dice Santiago? Vayamos a Santiago, por favor, capítulo número 1, versículo 21, ahí en su Biblia. Santiago 1:21, por lo cual, desechando la palabra una vez más, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Arroje de su mente toda maldad, toda impiedad, todo aquello que no honre a Dios. Primera de Pedro, vayamos a la derecha ahí, Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer. Bueno, entonces podemos pensar en esto, hermanos. La envidia, el egocentrismo, las malas actitudes, la vanidad, la vanagloria, todas estas cosas son un estorbo en nuestro caminar. Hay que desecharlo. Las mentiras hay que desecharlas. Esa es la forma en cómo somos nosotros amonestados para estar preparados para poder encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Así que primeramente usted empieza a cultivar una actitud de estar despierto del sueño, despierto de esta generación, de este adormecimiento y de apatía espiritual. Y una vez que usted se despierta, entonces empieza a cambiar de actitudes, cambiar de naturaleza. Usted empieza entonces a desechar todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios para su vida. Y hay una tercera actitud que usted y yo debemos de cultivar definitivamente, y es el vestirnos. Vayamos a Romanos 13 nuevamente, versículo 11, Romanos 13, 11, vuelvo a leer. Y esto, conociendo el tiempo entonces, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y ahí viene la tercera actitud, y vistámonos las armas de luz. Vistámonos. Nuevamente tiene que ver con la ilustración que el apóstol Pablo está usando aquí. Él dice, bueno, este soldado se ha ido de parranda toda la noche y duró y se ensució y ahí bebiendo, ¿verdad? Y comió chiles rellenos y chile colorado y mole y se emborrachó y se derramó su bebida en toda su ropa, su traje. Pero es hora de levantarse, no puede permanecer así. Pero también no puede presentarse con esos harapos de fiesta malolientes, ¿verdad? Para empezar a trabajar. ¿Qué tiene que hacer nuestro soldado? Se tiene que vestir, ¿qué? Su vestimenta. Como de día, no como de noche. La vestimenta de noche es los trajes esos de noche para irse de fiesta. Pero los vestidos de luz son para trabajar. Y la invitación aquí, la amonestación que tenemos de parte del apóstol Pablo para nosotros la iglesia es: vistámonos las armas de la luz. En otras palabras, usted y yo hemos sido llamados a vestirnos como del día, no como de la noche. Porque somos del día, en otras palabras. Porque andamos como del día, no de la noche. De la noche, los que andan de noche se embriagan, dice también el apóstol Pablo. Las armas corresponden a la batalla en la que nosotros estamos librando todos los días. Las armas, las vestimentas de las armas de luz corresponde, amados hermanos, a una lucha que usted tiene todos los días de su vida como creyente. Si usted no sabía, el día que usted vino a Cristo, usted empezó a librar una lucha espiritual. El enemigo lo asedia, lo acecha continuamente, constantemente. Pedro dice que el enemigo está como león rugiente, nada más esperando y buscando la oportunidad a ver a quién le tira el brinco para devorarlo. El mundo es otro enemigo que está al acecho continuamente allá afuera.
Las filosofías, el secularismo que está a nuestro alrededor continuamente están combatiendo nuestra mente, nuestros pensamientos. Las filosofías posmodernistas están de una manera queriendo sucumbir nuestros pensamientos. La tecnología y tantas cosas que tenemos hoy en día, amados hermanos, están al acecho para desviarnos de la verdad de Dios. No es tiempo de decir, bueno, yo estoy sentado en Cristo, mi vida está escondida en el Señor, no tengo que hacer más nada, no tengo que orar, no tengo que liberar una batalla espiritual. No, somos llamados a mantenernos en guerra, en batalla, en alerta. No podemos nosotros, amados hermanos, estarnos desviando y descuidando de aquellas acechanzas del enemigo y aquellas tácticas que él usa para arruinar nuestro caminar en el Señor. Hay creyentes que piensan que no hay una lucha espiritual en ellos y no oran, no están velando, no estamos orando. Hay creyentes que la única vez que abren sus Biblias es aquí en la iglesia, el martes o el viernes o el domingo que llegan, y por lo general no están leyendo su palabra, la palabra de Dios. La Biblia dice, Efesios capítulo 6 dice que la palabra de Dios es la espada, amados hermanos, que nosotros empuñamos todos los días. Imagínese usted ir a una batalla sin arma, sin un escudo, sin una protección, sin zapatos para la batalla, sin un casco para la batalla, sin un escudo, sin un arma. Bueno, es muy posible, ¿verdad?, que usted va a ser muy fácil de ser aprendido y morir en la batalla tan fácilmente. Va a ser muy vulnerable, ¿verdad?, para ser destruido. Bueno, lamentablemente así pudiéramos pensar de muchos creyentes, hermanos. Tienen tantas vulnerabilidades en su vida porque están descuidando su vida espiritual. Vaya ahí brevemente a Efesios entonces, capítulo 6. Efesios capítulo número 6, versículo número 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es una continuidad. Vístase todos los días de esas armas. Las armas que tenemos de parte de Dios. Es una armadura, es una protección que va desde la mente hasta, desde la cabeza hasta los pies. En otras palabras, cubre sus pensamientos y cubre su estilo, le ayuda, le da instrucciones cómo caminar en la fe. ¿Por qué? Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, sino contra quienes tenemos nuestra lucha espiritual, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos los días, a todas horas, usted tiene luchas, usted tiene ataques, usted tiene una influencia satánica, maligna, perversa, mundana, que está queriendo ganar ventaja en usted. ¿No se ha dado cuenta que de repente usted sale gozoso, contento de la iglesia? Apenas corre 2, 3 cuadritas, el calor ya lo puso de mal humor. Los niños gritando, pidiendo la cheeseburger, ya lo pusieron de mal humor. La esposa diciéndole, oye, no se te olvide, tenemos que llegar al súper porque no hay leche, no hay pan para mañana el lonche, se nos olvidó pagar el bill mañana, hay que llegar ahorita a la tienda, a la Walmart antes de... Y usted ya va, ay, ¿por qué no me dijiste eso? Apenas lleva 2 cuadras caminando y ya va peleando. ¿Qué está pasando con ello? Bueno, no hay duda de que, amados hermanos, tenemos una lucha constante, continua, a todas horas. Usted y yo no podemos bajar la guardia. Usted y yo no podemos, amados hermanos, quedarnos dormidos en nuestros laureles. Ahora que íbamos conduciendo, mi esposa y yo atravesamos por un terreno que forma parte de la sierra, una pequeña sierra en el estado de Texas, ya saliendo de Nuevo México y entrando al estado de Texas. Íbamos conduciendo y
anuncio tras anuncio, cuidado con los venados, cuidado con los venados. Eran aproximadamente las 9:10 de la noche y entonces pasamos ya todos los anuncios y le dije a mi esposa, gracias a Dios, ya nos libramos de lo peor, ya vamos ahora sí seguros, ya nomás nos quedan 2 horas, llegamos a casa, dormimos y bueno. Acababa yo de decir eso cuando, amados hermanos, estaba un tremendo animal. No supimos si era un mus, si era un venado de esos grandes, si era un toro, si era un becerro o era un caballo. Ni siquiera supimos. Lo que sí vimos es que era un tremendo animalote que nos volteó a ver y con los ojos del carro se brillaron sus ojos. Era tan inmenso, amados hermanos, que yo creo que si hubiésemos impactado el animal nos hubiera dado exactamente en el parabrisas. Ella iba conduciendo, yo acababa de darle el carro a ella porque iba muy cansado. Ella iba conduciendo y el impacto iba a ser directamente del lado de ella. Por la gracia de Dios no pasó nada. Tal vez hubiéramos perdido ambos o por lo menos ella la vida. Hubiéramos terminado en un hospital muy mal. Bajamos la guardia. Pensamos que todo estaba bien, el camino ya estaba libre porque no había señales ya de más animales que habrían de cruzar por ahí. Era bastante el tráfico, ya se habían acabado las montañas, los cerros, ya había suficiente alumbramiento, pero hubo un espacio donde no había luz, un espacio de aproximadamente algunos 300, 400 metros donde estaba exactamente ese animal allí. Fue tanta el susto de ambos que no pudo conducir y dijo, déjame paro, tomo agua porque me asusté tanto ver el animal allí, que casi le pega con el espejo al animal. Estaba en la mera orilla de la carretera. Esto me ayuda a entender que no importa qué tan seguro se vea el camino, usted no podemos bajar la guardia, hermanos. ¿Usted piensa que tiene ya la batalla ganada con su hijo? ¿Usted piensa que tiene la batalla ganada en su matrimonio? No podemos bajar la guardia. Usted piensa que ya lleva ganado el tramo y que ya Satanás se quedó atrás y no le va a caer al acecho. No puede bajar la guardia. Somos llamados entonces no solo a despertar, no solo a cambiarnos, sino a vestirnos las armas de luz todos los días. Amén. A todas horas y en todo lugar, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra seres espirituales. Ese es el llamado. Esa es la invitación. Bien, volviendo ahí a Romanos 13. Andemos entonces como de día, honestamente. Bueno, ahí nos da la invitación de nuestro andar. ¿Qué es el andar del creyente? ¿Cuál es nuestro andar? Ve el versículo, déjenme leer el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias o lascivias, no en contiendas y envidias. Ahora ve el versículo 14, sino más bien vístanse del Señor. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. En la Biblia vamos a tener siempre, amados hermanos, una invitación a imitar a Cristo, a tomar las actitudes, el carácter de Cristo y vestirnos de Él. Amén. Ese es el llamado para la iglesia de Jesucristo. Amén. Si habremos nosotros de esperar el inminente regreso de Cristo, no es durmiendo, sino despiertos. No es, amados hermanos, con la misma vestimenta con la que vivimos en el mundo por muchos años, sino es cambiándonos de esa vestimenta y vistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa vestirse de Cristo? ¿Qué significa ser vestidos de Él? ¿Cómo es como nosotros nos vestimos de Él? Déjenme mostrarle algunos versículos. Filipenses capítulo número 2, por favor. Filipenses capítulo número 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentido. Haya en ustedes, que permanezca, que se vea en ustedes, que se encuentre en nosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo en Cristo Jesús. El que, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
En otras palabras, es hacerse semejante a Cristo, vestirse de Jesucristo. Es decirle: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser humilde como tú, quiero ser manso como tú, quiero ser obediente como tú. Enséñame a modelar tu carácter. Vestirnos de Cristo es imitar sus acciones, es imitar su fe, es imitar su obediencia. Primera de Pedro, capítulo número 2, volviendo allá a primera epístola del apóstol Pedro, en el versículo 2, vea el versículo número 21, dice: pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El punto aquí, amados hermanos, es que si usted quiere ser muy espiritual, no tiene que imitar al pastor de la televisión, al evangelista, al profeta, al apóstol. No, usted y yo tenemos que imitar a Jesucristo. Amén. Él es, amados hermanos, el modelo, el ejemplo a seguir. Él es, amados hermanos, de lo que nosotros nos tenemos que vestir todos los días. Gálatas, capítulo número 4, atrás de Efesios, lea conmigo ahí, por favor, el versículo número 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo no sea formado en vosotros. Pablo dice a los hermanos de Gálatas: saben, yo seguiré orando por ustedes y seguiré padeciendo por causa de ustedes hasta que vea que Cristo ha sido formado en su carácter. En otras palabras, hasta que ya los deje de ver a ustedes y vea a Cristo en ustedes. ¿No sería lindo, amados hermanos, usted llegar a la iglesia, a la congregación, y mirar a todos los hermanos, a toda la iglesia del Señor, de la misma manera, con las mismas actitudes, en las mismas acciones y el mismo carácter de Cristo? Amén. Que si va con uno, le dé la bienvenida, le dé un abrazo, lo bendiga, le dé una palabra de amonestación, una palabra de gracia, de edificación. Lo mismo que vaya con uno, lo mismo que vaya con otro, porque todos tenemos en nosotros el mismo carácter de Cristo. ¿No sería lindo y maravilloso? Amén. Pero ¿sabe qué? Pablo está diciendo: es difícil para los creyentes, pero me voy a esforzar. Como pastor, como apóstol, seguiré esforzándome hasta que vea a Cristo en ustedes. Esto significa que aquí hay un llamado, amados hermanos, a la santificación progresiva. Aquí hay un llamado a desear crecer, a no quedarnos niños espirituales. Usted ha llegado a una estatura espiritual, usted ha llegado a entender lo que trata el Evangelio. Usted entonces es llamado a ser responsable por su propio crecimiento espiritual. Usted debería de forzarse a crecer en el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que crezcan, yo no quiero que se queden enanos espirituales, viéndolo de esa manera. Quiero que se animen, quiero que desarrollen todos los dones y el potencial que Dios tenga para sus vidas. Segunda de Corintios, capítulo número 3, versículo 18. Esto nos dice que vamos de gloria o de nivel en nivel. Versículo 18 del capítulo 3. Segunda de Corintios dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, vea, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo: nosotros vemos hacia la palabra de Dios, y la palabra de Dios empieza a reflejarnos, a darnos un reflejo. Y el Espíritu Santo, usando su palabra, nos va transformando de nivel en nivel. En otras palabras, gradualmente. Yo quisiera preguntarle a usted: ¿ha usted mirado, ha contemplado el desarrollo, el crecimiento del carácter cristiano en su persona? ¿Ha contemplado usted el crecimiento de las virtudes cristianas en usted? ¿Se ha dado cuenta en aquellas áreas de su vida espiritual, de su vida como persona, ya sea esposo, ya sea un cónyuge, ya sea hijo, ya sea, ¿verdad?, un hermano en la fe? ¿Cuáles son aquellas características que realmente ponen como evidencia su crecimiento, su santificación progresiva? ¿Se ha detenido usted y para autoevaluarse y decir: bueno,
Gracias a Dios, yo ya no hablo de esta manera. Gracias a Dios, yo he dejado aquellas cosas de mi vida pasada y ahora me estoy esforzando a orar más. Ahora estoy esforzándome a leer más la palabra de Dios. Ahora me estoy esforzando en mantener un pensamiento que honre a Dios. Bueno, yo le invito que de vez en cuando haga esta autoevaluación. Creo que nosotros nos daríamos cuenta cómo va nuestro caminar progresivo en el Señor. Amén. Por lo tanto, estas tres actitudes nos llaman a cada uno de nosotros, amados hermanos, a esperar de esa manera el inminente regreso de Cristo. Usted lo va a esperar despertando del sueño que al mundo sigue adormeciendo. Usted no solamente se despierta, usted se cambia de esas actitudes y de esas cosas del mundo, de esas tradiciones y de esos hábitos terrenales, carnales, y usted empieza a vestirse con las armas de luz, con el carácter de Cristo. Amén. Somos llamados a esperar a Cristo, amados hermanos, pacientemente en justicia. Somos llamados a esperar a Cristo viviendo en santidad. Somos llamados a vivir, amados hermanos, un evangelio que pueda testificar más que nuestras palabras. Somos llamados a adornar la doctrina de Cristo, a mostrar por nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia nos llama en diferentes disciplinas a tomar estas disciplinas de una manera no a la ligera, sino a aferrarnos a ellas. Por ejemplo, le voy a dar estas citas bíblicas si usted las quiere escribir, pero vea simplemente aquellas disciplinas y aquellas acciones a que la Biblia nos llama. Santiago capítulo 5, 8 nos llama a ser resistentes, a resistir, a vivir en resistencia en cuanto a las cosas del mundo. Santiago 5:9 también nos llama a cultivar la bondad. Esperamos en resistencia a la venida de Cristo, esperamos la venida de Cristo siendo bondadosos. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7 nos llama a la oración, a esperar la venida de Cristo en oración. Allá en Hebreos 10, 24 y 25 nos llama a la fidelidad para congregar, a ser fieles en el congregar, perseverantes. En 2 de Pedro 3:11 se nos llama a mantener una conducta santa y piadosa, a vestirnos de piedad, a vestirnos de santidad. Ese pasaje, vuelvo a repetir, 2 de Pedro 3:11. Y luego en 1 de Juan 3, versículo 2 y versículo 3, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3, nos llama a mantener una pureza semejante a la de Cristo. Todas estas disciplinas, la Biblia nos llama, amados hermanos, a vestirnos de ellas, a aplicarlas en nuestro diario vivir. Eso forma parte entonces de sus armas de luz. Esa es su nueva vestimenta en Cristo Jesús. No hay hora de esperar el inminente regreso de Cristo que no sea despiertos, cambiados y vestidos de Cristo. Viene por una iglesia. Pablo amonesta en Filipenses 3, versículo 20, a la iglesia diciendo: puesto su mirada en las cosas de arriba, de donde también vendrá nuestro Señor, de donde estamos esperándole a Él. Amén. ¿Dónde está su mirada puesta hoy en día? ¿Dónde tiene puesta su confianza? ¿Está usted ya despierto, ha despertado de la apatía espiritual? Quiero concluir con este último versículo, 2 de Pedro 3:14. 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, Pedro escribe a los hermanos que habían sido expatriados, que habían sido expulsados de Roma, les dice: por lo cual, oh mis amados hermanos, estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción final y el pronto regreso de Cristo. Estando en espera de que Él venga pronto por su iglesia, procurad con diligencia ser hallados por Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz.
ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Creo que la esperanza del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo es para nosotros, amados hermanos, un catalizador, es un incentivo inclusive para que todas aquellas cosas que se nos han dado, que forman parte de la vida y de la piedad, se puedan llevar a cabo en nosotros. Yo creo que entre más usted se preocupa y se prepara para el inminente regreso de Jesucristo por su iglesia, en usted entonces empezarán a despertarse todas aquellas habilidades, dones, talentos, todas aquellas capacidades que el Espíritu Santo quiere impartir a su iglesia. Despiértese, vístase de Cristo, madure en su fe, haga que esas virtudes de Cristo realmente resplandezcan en usted, haga que el Evangelio del Señor Jesucristo sea predicado más que por palabras, por acciones. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Amado Padre Celestial, queremos venir delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad de ser amonestados y advertidos cada día, cada vez que se acerca, entre más que se acerca aquel día en que pronto vendrás por tu iglesia. Somos un grupo de creyentes, Señor, que han sido redimidos por la sangre del tu amado Hijo, de Jesús, como de un cordero inmolado, y que solo por la gracia en su nombre hemos alcanzado salvación. Ayúdanos, Señor, ya que se nos ha advertido por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos despiertos, a no coquetear con el pecado, a no dejar que el peso que nos asedia nos estorbe en esta carrera. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello que no te agrada, Señor, y ayúdanos a mantenernos vestidos con las armas de luz, a mostrar el carácter, la bondad, la piedad, la mansedumbre, la humildad de Cristo en nosotros. Que así como Juan el Bautista dijera: es necesario que yo mengüe y Él crezca, así podamos decir también nosotros, Señor. Entre tanto que nos avecinamos a ese acontecimiento en que tu iglesia, amada iglesia, será llamada y levantada para ser sacada de esta tierra, queremos ser hallados por ti en aquel día irreprensibles, sin mancha y en paz por ti, Señor. Concédenos, por la gracia que hay en Cristo Jesús, estar preparados para aquel día. Por si alguno, Señor, aún no está preparado, llámalo el día de hoy. Llámalo a salvación, llámalo a arrepentimiento. Trae la convicción en su corazón de que este llamado es una advertencia para él. Para aquellos que hemos sido despertados es un consuelo y una esperanza, pero para él es una advertencia que si no despierta, Señor, tal vez pueda quedarse a sufrir, Señor, desesperación, tribulación y condenación. Por eso te pedimos, llámanos a fin de estar, Señor, sin mancha delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Así como